también dijo que el diario estadounidense The New York Times prepara un reportaje, de hecho ya lo publicó hace un par de minutos, con información suministrada por la DEA, en la que se involucraría al narco mexicano en el financiamiento de su campaña presidencial de 2018. En la conferencia matutina leyó varios de los cuestionamientos que, según él, habrían sido formulados por la jefa del buró en el país, Natalie Kritoev. En uno de ellos se indica que las autoridades estadounidenses cerraron la investigación, al igual que con la que se hizo o se realizó en las elecciones de 2006, para evitar un conflicto diplomático entre ambas naciones, principalmente luego de la detención del general exsecretario Salvador Cienfuegos en el 2020. Contó a los investigadores, de veras que ni... en ninguna parte, porque no quiero, hay pasquines así, inmundos. Recuerdo los pasquines de El recurso del método de la novela de Carpentier, pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. Este programa se viste de gala esta noche al tener el nivel que ustedes se merecen al honorable embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Fran Mora. Esta noche, si pueden grabar este programa, grábenlo, porque con la cantidad de temas que hay, Fran Mora, gracias por estar aquí esta noche. Claro, un placer estar aquí con ustedes. Hay dos grandes retos desde hace años, no tiene que necesariamente que ver con esta administración, sino con diferentes administraciones de los Estados Unidos. El reto del narcotráfico, el reto del problema migratorio, y estamos viendo no solamente este último incidente con López Obrador, sino también con el juicio en Nueva York en estos momentos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Realmente son temas preocupantes, pero ¿cuál es la posición de Estados Unidos con relación, la posición oficial en la OEA, con relación a este tema del narcotráfico y el tema migratorio? Yo lo tomaría un poco más allá del narcotráfico y hablar de la corrupción, Oscar, porque se habla mucho de la erosión de la democracia en la región, efectivamente. Es una amenaza que la democracia está en riesgo, pero la corrupción, siempre ha habido corrupción en la región, no es nada nuevo, Oscar, pero estamos viendo niveles preocupantes. Vemos lo que está en Ecuador, por ejemplo. Es el vínculo entre la corrupción nacional y el crimen organizado. ¿Te refieres a lo de las cárceles? De las cárceles, los motines, pero también relaciones con carteles mexicanos, colombianos, de Albania, por ejemplo, y otros. Y eso lo que está lo que se está manifestando es una especie de penetración del Estado por la corrupción, que está realmente corrompiendo no solo el Estado, pero la economía, la prensa, etcétera. Eso para nosotros, para mí, es el gran peligro, el gran reto que estamos enfrentando, no solo en la OEA, pero la comunidad internacional, Oscar. Y si no estamos dispuestos, tenemos la voluntad de enfrentar ese flagelo, pues entonces más allá que la democracia va a estar amenazada. Evidentemente que estamos frente a una etapa, muchos académicos hablan de que no desaparecen las ideologías, pero sí ha pasado a un segundo o tercer plano y estamos enfrentando el crimen organizado. O sea, que ya el tema aquel de la Guerra Fría, de el binomio Moscú-Washington desaparece y vemos que países como Rusia, por ejemplo, son tan capitalistas como cualquier país capitalista, con una serie de oligarcas detentando el poder. China igual. Ahora bien, en ese contexto, embajador Mora, ¿cómo ven los Estados Unidos la presencia cada vez mayor de Rusia? Ahora mismo hay un periplo de Lavrov, llegó a La Habana, llegó a Caracas y ahora está en Brasil en la reunión del G20. La presencia de Hezbollah en Venezuela, como ha sido denunciado, la presencia de grupos paramilitares, acabamos de ver un desastre en el Arco Minero, en una mina ilegal,
la presencia de esos grupos irregulares, ¿qué está haciendo Estados Unidos para contrarrestar eso? Mira, empezamos con Rusia, mencionaste Rusia. Yo creo que la amenaza más, porque realmente Rusia no tiene una gran presencia en la región, económica o militar, pero sí tiene una presencia importante en cuanto a la desinformación. Si tú vas a cualquier país, hay varias emisoras rusas que están constantemente traficando en la desinformación. Putin es un experto en eso. Y es muy sofisticado. Y lo que están haciendo es simplemente tratando de debilitar más allá de lo que está ya la democracia en la región. Porque para ellos la democracia, una democracia fuerte, es una amenaza. Esto es un combate, una lucha entre no el comunismo, es entre la democracia y la autocracia. Es entre un Estado próspero y el narcotráfico. Ahí está la lucha de verdad. Ahí es donde tenemos que enfrentarnos a Rusia, tenemos que enfrentarnos a Hezbollah y la minería. Usted menciona la minería. La minería la estamos viendo en Perú, Colombia, en Venezuela, por supuesto, ilegal, que está todo, o casi todo, vinculado no solo a elementos corruptos dentro del país, sino vinculado al crimen organizado internacional, que es realmente muy poderoso y que se está enfrentando al Estado. Simplemente no está comprando el Estado, se está enfrentando al Estado. Y el mejor ejemplo de eso es Ecuador. Venezuela. Estamos viendo que hay un tira y jala, como se dice popularmente, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Evidentemente que el fenómeno de María Corina Machado rompió los esquemas que tenía esa dictadura para perpetuarse en el poder. El pueblo se ha reactivado. Hoy mismo hubo un hecho en un puente, creo que en Monagas, donde las autoridades del gobierno de Maduro interrumpieron el paso de María Corina. El pueblo se lanzó a la calle y la cruzó por el puente, un desborde popular, evidentemente. Ahora bien, han estado pateando la mesa cada vez que hay acuerdos en Barbados, primero en México, ahora en Barbados. Se han violado los acuerdos de Barbados. ¿Qué va a hacer Estados Unidos en ese sentido? Mira, la Casa Blanca ha estado muy claro en este tema. Y voy a repetir lo que hemos dicho desde hace unas semanas atrás. En las últimas semanas o meses, Maduro y sus representantes han violado, no han cumplido con Barbados. Mencionaste varios, no olvidemos el arresto de Rocío San Miguel, el analista de temas de seguridad en Venezuela, etc. Nosotros, si esto no cambia, el 18 de abril, que se expira la licencia que permitió la exportación de petróleo, se va a vencer y simplemente vamos a regresar a las sanciones que teníamos antes del comienzo del Acuerdo de Barbados. Se ha hablado mucho en las últimas décadas de una especie de abandono de Estados Unidos con relación a Latinoamérica, que se agravó, hubo un punto de inflexión en la administración de George W. Bush cuando el 9/11. El 9/11, pues el enfoque hacia Latinoamérica se cambió hacia la guerra contra el terrorismo a nivel mundial, la persecución a Bin Laden, etcétera, lo que todos sabemos. Realmente hay un interés y un intento bajo su égida desde la OEA de volver a Latinoamérica, sí, de prestarle atención. Y existe. Lo que pasa es que la prensa y muchos están preocupados, como deben estar, con la guerra en Ucrania, con el tema de Israel y Gaza, con el conflicto, el conflicto potencial en Asia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay muchos desafíos en el nivel global y realmente la prensa internacional, no estoy hablando de aquí en Miami, le está prestando mucha atención a lo que sí estamos haciendo en la región. Por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, está esta iniciativa que se llama APEP, que es la iniciativa para una prosperidad económica en las Américas, donde participan 12 países de la región, donde se reunieron hace poco en la Casa Blanca estos dos jefes de Estado para hablar de cómo vincularnos más con las economías regionales, más allá del libre comercio, sino traer la producción que se estaba dando en Rusia y ponerla en México y en Centroamérica. Eso es una iniciativa que en gran parte se debe a nuestra seguridad nacional, pero también se debe a tratar de solucionar algunos de los problemas con la migración. Eso es una iniciativa del cual no se habla mucho, pero se está tomando en serio y se está tomando pasos. Y en otro aspecto podemos hablar de lo que estamos haciendo en la región. Pero indiscutiblemente te voy a decir, la prioridad, Oscar, del gobierno de Estados Unidos es defender, fortalecer
las democracias en la región que se encuentran amenazados por toda una serie de actores. Y el mejor ejemplo, la prueba que tuvimos fue en Guatemala, cuando hubo un esfuerzo de socavar la voluntad del pueblo guatemalteco de las elecciones que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia, y durante un tiempo había un esfuerzo para evitar eso. Y la comunidad internacional, y debo decir la OEA, jugó un papel fundamental en eso, igual que Estados Unidos, y demostramos que estamos comprometidos con la democracia en la región. Y eso implica combatir el narcotráfico, combatir el crimen organizado. Hay varios frentes en la manera que estamos luchando con defender la democracia en la región. Vamos a continuar en el próximo segmento con el embajador doctor Frank Mora y seguiremos analizando los acontecimientos más importantes de nuestra región. Embajador de la OEA. Pero antes los dejamos con las imágenes del brutal incendio que ocurrió hoy en Valencia, en España. Horrible.